Muy bien, comenzamos con este tema bastante grande que es leucemias agudas. Vamos a ver dos tipos grandes de leucemias agudas, eh, que son las leucemias derivadas de la estirpe mieloide y de la estirpe linfoide. ¿De acuerdo? Eso es el índice de contenidos que mandan desde Lima. En cuanto a las generalidades, César, ¿se ve el cursor? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, refieren que las leucemias se caracterizan por una proliferación clonal de células madres hematopoyéticas, las llamadas stem cell, ¿no? Esta proliferación clonal va a realizar que se proliferen en abundancia, ya sean estirpes mieloides o linfoides. Las linfoides, tanto las células B o T, ¿no? Las células germinales hematopoyéticas tienen dos propiedades esenciales, que ustedes ya deben conocerlas de ciencias básicas: la pluripotencialidad y la capacidad de autorrenovación, ¿no? Aquí muestra un gráfico del stem cell, ¿no? Y de las estirpes mieloide y linfoides, que van a derivar a los diferentes tipos de células que conocemos, ¿verdad? Bueno, en clasificación de las leucemias agudas hay un sinnúmero de clasificaciones y subclasificaciones. Tenemos la leucemia mieloide aguda, y tenemos las leucemias agudas de linaje ambiguo, las linfoblásticas, linfomas y leucemias linfoblásticas tipo B, y la leucemia linfoma linfoblásticas de tipo T. Este es un cuadro descriptivo muy importante, porque tenemos que recordar que las leucemias mieloides agudas generalmente son en personas mayores. Véanse ustedes que a partir de los 55 hacia adelante ya los picos empiezan a aumentar, sobre todo siempre en el género masculino, ¿de acuerdo? Representa la leucemia mieloide aguda el 15 al 20% de leucemias agudas en niños y el 80% en adultos. Es decir, esta leucemia mieloide aguda es principalmente de adultos, de personas de la tercera edad. La leucemia mieloide aguda es la forma predominante de la leucemia en el periodo neonatal y adulto, pero representa una pequeña proporción de casos durante la infancia y la adolescencia. Vamos a ver que durante la infancia y la adolescencia mayormente es el otro tipo de leucemia que vamos a ver. Este tipo de leucemia mieloide aguda es preferentemente de gente adulta. Unas hipótesis de la etiopatogenia, ¿no? Enfatizan un embudo con dos tipos de clases: mutaciones de clase 1 y mutaciones de clase 2, ¿no? Donde hay, bueno, las mutaciones de clase 1 refieren que confieren ventajas proliferativas o de supervivencia, y las mutaciones de clase 2 alteran procesos de diferenciación celular y apoptosis. Y hay unas mutaciones sin clasificar, ¿no? Que tienen que ver con la epigenética. Entonces acá vienen las alteraciones de diferenciación celular y sus subsecuentes apoptosis, ¿no? Modificaciones epigenéticas y las que promueven ventajas proliferativas o de supervivencia. La clasificación de leucemia mieloide aguda en base al sistema franco-americano-británico es bastante usado. Considérese aquí que, fíjense, 25, 20% y 10% son de subtipos M2, M3 y M4, ¿no? M2, M3 y M4. Las leucemias mieloblásticas agudas con maduración, leucemias promielocíticas agudas y las leucemias mielomonocíticas agudas. Vamos a ver unas características celulares, unas inclusiones ahí importantes que tienen que ver con M1, M2, M3 y M4. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, dan una serie de manifestaciones clínicas, principalmente infecciones recurrentes. Infecciones recurrentes y que vamos a ver relacionadas con el hemograma, ¿no? Ciertas neutropenias, leucopenias y pacientes que hacen infecciones recurrentes, ¿no? Hay que pensar eso. Por ejemplo, ve digamos, una mujer de 55 años
que viene con infecciones, con neumonías, por ejemplo, recurrentes, y en el hemograma vemos, por ejemplo, leucopenias, hay que investigarla, seguirla, porque esa paciente puede en algún momento estar presentando o presentar leucemia mieloide. Síntomas de anemia: debilidad generalizada, fatiga, astenia, dificultad para respirar, opresión en el pecho, cefaleas, hematomas, CID, fiebre, dolor óseo. Al examen físico puede haber hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenomegalias y erupciones cutáneas, ¿no? Acá hay unas lesiones que han puesto el expositor en la boca, ¿no? Lesiones, ¿no? Que también podrían presentarse. El diagnóstico de leucemia mieloide aguda se debe sospechar en cualquier persona con citopenias inexplicables. Puede ser pancitopenias, bisitopenias, siempre hay que seguirlas, siempre hay que estudiarlas, nunca hay que dejarlas de lado. Presencia de blastocitos circulantes en la sangre periférica. Y en la frótis de sangre revela blastos circulantes y esquistocitos si hay CID, coagulación intravascular diseminada. A veces pueden complicarse con insuficiencia renal secundaria a síndrome de lisis tumoral, ¿no? Que es una urgencia oncológica. El síndrome de lisis tumoral, es decir, las células tumorales empiezan a producir elevación de creatinina, de LDH, de calcio, y que hay que tratarlos porque ese paciente puede complicarse. LDH elevada, hiperglicemia, lo que sugiere síndrome de lisis tumoral, que es una emergencia médica. Bueno, ya lo hemos visto. Y aumento de beta-2 microglobulina. El expositor acá nos pone dos figuras, una de los bastones de Auer. El que primero lo vio fue el epónimo John Auer, ¿no? Es una acumulación de lisosomas, ¿no? Lisosomas son inclusiones en el citoplasma de estas células y que son características de leucemia mieloide aguda, ¿no? Pregunta de examen: ¿los bastones de Auer se ven en qué tipo de patología hematológica? En leucemia linfoblástica, en anemia hemolítica, leucemia mieloide aguda, en policitemia. Solamente se ven en leucemia mieloide aguda los bastones de Auer, ¿de acuerdo? Generalmente se ven, como le había dicho, en subtipos del M1 al M4, ¿no? Son inclusiones que se tiñen en el citoplasma de estos blastocitos, ¿no? Aquí hay, en esta figura, en este esquema, en este frotis de sangre periférica, está hablando de esquistocitos, ¿no? Ya habíamos hablado con nuestros grupos de práctica. Los esquistocitos, ¿no? En anemia hemolítica son glóbulos rojos dañados, fragmentados, que te quiere explicar, cuando tú ves en frotis de sangre periférica esquistocitos, te quiere decir no leucemia mieloide aguda, sino te quiere decir una anemia hemolítica microangiopática, es decir, de una severidad importante. Y la anemia hemolítica microangiopática nos puede decir un CID, ¿no? Un CID, una coagulación intravascular diseminada, pero también nos puede decir otras cosas, ¿no? Le habíamos dicho que en niños el síndrome hemolítico urémico, en adultos la púrpura trombocitopénica trómbica, ¿no? Cuando lleven ginecología, síndrome de Gel, ¿no? Lo que son hemólisis intravasculares importantes. Eso es lo que caracteriza también la leucemia mieloide aguda. Los esquistocitos. ¿Se me está escuchando bien, jóvenes? Porque sale internet conexión inestable. Sí, doctor. Se está escuchando. La última parte se escuchó. Se corta por ratos, doctor. Uy, estaba hablando de los esquistocitos, ¿no? Las células fragmentadas, los glóbulos rojos fragmentados, dañados, ¿no? Que viene con una anemia hemolítica microangiopática, no necesariamente con una leucemia mieloide aguda. Eso, yo quiero que piensen así, ¿no? Quiero que piensen como el mejor clínico, ¿no? Cuando vean en un frotis de sangre periférica esquistocitos, no recuerden esta diapositiva en leucemia mieloide aguda. Sí puede ser leucemia mieloide aguda, pero lo que me traduce es una anemia hemolítica microangiopática, que puede ser varias cosas,
¿no? Que puede ser varias cosas. Muy bien. El diagnóstico de leucemia amiloide aguda, básicamente es por la aspiración de médula ósea y la biopsia de hueso de médula ósea, ¿no? Esta es una posición muy parecida a la posición SIMS, pero generalmente así no hacemos el aspirado y la biopsia de hueso. Más lo hacemos en posición prona, ¿no? En posición prona. Sí, de la cresta ilíaca, porque ahí hay más hueso que tiene médula ósea, más hueso esponjoso. Entonces vamos a ver una presencia de al menos mayor y de un 20% de blastos en médula ósea, ¿no? A veces ya vemos los blastos en frotis de sangre periférica, ¿no? Pero tenemos que siempre confirmarlo a través de un aspirado de médula ósea, ¿no? Para la inmunofenotipificación y para los estudios posteriores se tiene que realizar citometría de flujo, ¿no? Y el cariotipo convencional para detección de funciones de genes comunes, ¿no? Ahí se emplean, pues, pruebas tipo FISH, ¿no? Tipo FISH, ¿no? Para subclasificarlo mejor y para ver pronóstico después, ¿no? Exámenes complementarios, una ecografía abdominal, ¿no? Para ver organomegalias, ¿no? Radiografía de tórax, tomografía, ecocardiograma para ver sobre todo el FEIB, la fracción de eyección ventricular izquierdo, tomografía, resonancias, evaluación odontológica, oftalmológica y psicológica. A veces hay que hacer estos pacientes, como utilizamos a veces medicamentos que pueden alterar mayor la inmunidad, a veces hay que, como no sé si habrán escuchado, la desfocalización, ¿no? Estudios de histocompatibilidad, como ya habíamos hablado, morfología citoquímica, test de embarazo y criopreservación, bueno, de acuerdo a posibilidad y preferencia de células que para posteriormente puedan los pacientes puedan tener descendencia, ¿no? Bueno, en el tratamiento de la leucemia amiloide aguda vamos a pasar un poco rápido eso porque no es de mucha importancia. Incluye una terapia de inducción y una terapia de consolidación, ¿no? Terapia de inducción dice para los menores de 60 años. Para los mayores de 60 años debería decirse su tratamiento según su grupo de riesgo y su estado funcional. Pone unos medicamentos que tienen que ver con la quimioterapia. Bueno, refiere que la terapia de inducción es altamente tóxica, como toda quimioterapia. Hay pancitopenias y complicaciones hemorrágicas, problemas del sistema gastrointestinal, insuficiencia renal, cardiotoxicidad por algunos fármacos. En la terapia de conciliación, después de lograr la remisión completa con la terapia de inducción, se inicia la terapia de consolidación con citarabina en dosis altas llamadas HiDAC y trasplante de células hematopoyéticas. Trasplante de células hematopoyéticas, ¿no? Células madre, ¿no? El trasplante de células hematopoyéticas se prefiere en personas menores de 60 años con pronóstico intermedio o desfavorable. Si hay un donante disponible, entonces prefiere el halogénico sobre el autólogo. Halogénico es de un pariente o de cualquier persona, ¿no? Obviamente se le estudia previamente para ver que haya cierta compatibilidad, y si es que no hay, o a veces se prefiere el de la misma persona, ¿no? Las células madres de la misma persona, el trasplante. Deben ser monitoreados para detectar signos o síntomas de enfermedad de injerto contra huésped, aguda o crónica. Estos pacientes, bueno, después que son trasplantados, siempre hay que tomar inmunosupresores de por vida, ¿no? La terapia de consolidación, ¿no? Más de lo mismo, y pasamos a leucemia linfoblástica aguda. Esta leucemia linfoblástica aguda es la enfermedad más importante en los niños, ¿ya? Menores de 15 años, grupo que constituye el 30% de todos los casos. Hasta 60% puede ocurrir en personas menos de 20 años, con una mayor incidencia entre los 2 y 5 años en los países desarrollados. Esta representa la leucemia linfoblástica aguda el 76% de las leucemias en menores de 15 años. Entonces, recordar que esta es la leucemia linfoblástica aguda, es preferentemente en gente menor, gente grupo etario pediátrico. Bueno,
Bueno, esta es una disgregación de lo que ya hemos visto con la anterior leucemia, ¿no? Sobre las leucemias agudas de linaje ambiguo, la de tipo B y la de tipo T. Este cuadro es muy importante y comparando con lo anterior, mire que es inverso, ¿no? En la leucemia linfoblástica aguda, los picos se dan en la edad de la niñez, en la etapa de la niñez, ¿no? Y bueno, nótese, por ejemplo, que en los negros hay unas edades, hay como un silencio, digamos, epidemiológico, y otra vez vuelve a resurgir, ¿no? Tipo como vamos a ver, tipo linfoma de Hodgkin, que tiene 2 picos, más o menos la analogía, ¿no? Después en hispanos y no hispánicos hay lo usual, ¿no? Los picos en la edad pediátrica va descendiendo y otros pequeños picos, pero no relevantes en la edad adulta de la tercera edad. La etiología también es desconocida, hay ciertos factores ambientales implicados en la etiología, la exposición al benceno, la radiación ionizante, la exposición previa a quimioterapia y radioterapia, ¿de acuerdo? Entonces ustedes como futuros serumistas, hay factores de riesgo modificables y no modificables. Los factores de riesgo se detallan, se averiguan a través de los estudios de casos y controles. Entonces, trabajo para ustedes, futuros colegas, cuando hagan serum, no sean médicos que estén ahí de postas, vayan a la comunidad, toquen puertas, entren a las casas. Ustedes son los líderes, entonces van a determinar que de repente son personas dedicadas al campo y que tienen los pesticidas y conjuntamente ahí al lado de los niños. Hay que tener cuidado, es un factor de riesgo modificable, ¿no? Las radiaciones ionizantes y las infecciones en los niños. La leucemia linfoblástica aguda no se considera una enfermedad familiar y no se desarrolla un programa de detección para detectar a la infancia. Hay factores favorables y factores adversos. Véanse que los factores adversos, de acuerdo a la edad, menos de 1 año y más de 10 años es un factor adverso para que la leucemia linfoblástica aguda aumente su mortalidad, su pronóstico sea malo o reservado, ¿no? El sexo masculino y la raza negra o hispana, por ejemplo, por dar algunos datos. El cuadro clínico de leucemia linfoblástica aguda no difiere mucho de la anterior. Hay fiebre, síntomas de cansancio, de anemia, sangrado, seguidez, linfadenomegalia palpable, dificultad para respirar, ¿no? Dolor óseo. Siempre cuando vean un niño con dolor óseo, a veces son dolores óseos porque, digamos, hay tendinitis, tenosinovitis, a veces están creciendo, pero el dolor óseo siempre en los niños no hay que pasarlo por alto, ¿ya? Es un síntoma muy característico en niños, dolor óseo, siempre un hemograma, ¿de acuerdo? Síntomas de leucostasis, ¿no? Por ejemplo, dificultad respiratoria, hay leucostasis, estado mental alterado, insuficiencia renal, petequias, etc. Síntomas bastante grandes y no específicos. ¿De acuerdo? El diagnóstico básicamente es a nivel de estudio de médula ósea, ¿no? Para ver generalmente células blásticas de origen linfoide, más del 20%, ¿no? Más del 20% de las células mieloides de la médula ósea, ¿no? Perdón, en este caso sería en cuanto a leucemia linfoblástica aguda, células linfoides, ¿no? Células linfoides. Muy bien. Bueno, esto es en cuanto a también es el tratamiento, ¿de acuerdo? El tratamiento, inducción, consolidación, intensificación y mantenimiento, ¿no? Fíjense que usan glucocorticoides, a pesar que ya hay un estado inmunológico venido a menos,
Los glucocorticoides están ahí, hay que desfocalizar antes al paciente. Efectos secundarios, ¿no? Con el uso de los corticoides, ya saben, hipertensión, úlcera péptica, aumento de infecciones, sobre todo fúngicas, ¿no? Y este es el cuadro que lo pueden leer también. Evaluación de riesgos y factores pronósticos, tienen que ver la edad, a mayor edad, siempre mayor el pronóstico también empieza a ensombrar, hay un ensombrecimiento en cuanto al pronóstico a mayor edad, ¿no? Los glóbulos rojos, si hay una leucocitosis importante también, ¿verdad? Y otra serie de situaciones importantes, no relevantes mucho para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quería en cuanto a leucemias también, ver en ustedes que tanto en las dos leucemias hay que ver, porque les va a suceder, a veces hay, hay una pancitopenia, es decir, las tres series de células están bajas. Hay leucopenia, ¿no? Hay linfopenia y hay trombocitopenia, ¿no? Entonces, es característico también de las leucemias, ¿no? Entonces, pero yo quiero que vean pancitopenias, no piensen inmediatamente en leucemia, ¿no? Hay, por ejemplo, no sé si habrán llevado anemia plástica. Anemia plástica es una enfermedad bastante, no muy común, pero que es dentro de las pancitopenias hay que considerarlas, ¿no? Siempre le van a consultar, chicos, niños, adolescentes que también tienen pancitopenia. Sean cuidadosos y con cautela, no digan, esto puede ser una leucemia, hay que hacer el periodo de médula ósea. No, repetir, pedir una BCG, otra situación, porque puede ser una mononucleosis infecciosa también. Mononucleosis infecciosa te da un dato de pancitopenia. Y como también ustedes han podido estudiar, de repente otro profesor les ha hablado sobre anemia megaloblástica, la deficiencia, por ejemplo, de vitamina B12 y de ácido fólico también te da una pancitopenia. ¿De acuerdo? Entonces, en las leucemias agudas pueden haber pancitopenia. El término pan es todo. Citocélula, penia bajo de los valores normales. Cuando hay una pancitopenia, no inmediatamente pisen el palito de decir leucemia. Piensen en anemia plástica, deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, ¿verdad? Mononucleosis infecciosa. Yo veo a un joven, niño, mononucleosis infecciosa. Veo a una persona de la tercera edad, pienso de repente en deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, ¿verdad? Veo a un niño de repente que ha estado expuesto a benceno, también a insecticidas, ¿por qué no pensar en anemia plástica? Ya de repente viendo bastones de Auer, viendo otras situaciones, ya podemos tipificar si fue una leucemia, ¿de acuerdo? Ese dato quería alcanzarles, porque en el hemograma, que es lo primero que vamos a pedir, vamos a ver en mucho estas enfermedades pancitopenias, ¿de acuerdo? Muy bien,